Hola, soy África Urbano, psicóloga y neuropsicóloga, directora del Centro de Psicología y Recursos, ubicado en Villanueva de la Cañada. Y estoy aquí para hablar del tema del sobrepeso y de la obesidad. Que me gustaría aclarar algunos conceptos relacionados con este problema. Para hacer esta presentación, estas aclaraciones, lo primero que tenemos que saber es qué entendemos por salud. La Organización Mundial de la Salud define la salud como algo que abarca lo físico y lo mental. Es decir, no solamente vamos a tener que estar pendientes del bienestar físico, sino que además vamos a tener también que estar pendientes, según la Organización Mundial de la Salud, del bienestar psicológico y también del bienestar social. Para conseguir esto, nosotros tenemos que también establecer un criterio sobre lo que son o lo que entendemos por hábitos saludables de la vida. Los hábitos saludables de la vida conllevan la mejora de la dieta, la no ingesta desmesurada, la no ingesta emocional, todas estas cuestiones relacionadas con la comida. La no ingesta de alimentos hipercalóricos, por supuesto el no consumo de tabaco, el no consumo de bebidas alcohólicas, de bebidas carbonatadas, unas pautas de sueño que sean estables. Todas estas cosas es lo que nosotros consideramos hábitos saludables de la vida. Pero también entre los hábitos saludables de la vida nosotros tenemos que entender que es muy importante la regulación emocional, esta parte psicológica que a veces no se considera como un hábito saludable, pero que sin embargo es importantísimo. ¿Qué ocurre con el tema y el problema del sobrepeso y de la obesidad? Pues que el problema del sobrepeso y la obesidad va asociado a un montón de alteraciones, no solamente en el plano de lo físico, sino también en el plano de lo psicológico. En el plano de lo físico nos vamos a encontrar que el sobrepeso y la obesidad van asociados a enfermedades metabólicas, enfermedades cardiovasculares, problemas musculares, problemas óseos, problemas de la piel. Es decir, hay un amplio abanico de problemas físicos que van asociados. Hay incluso tipos de cáncer, concretamente hay el cáncer de endometrio, el cáncer de útero. Hay algunos tipos de cáncer que están relacionados directamente con el tema del sobrepeso y la obesidad. Pero además de esto, en la parte psicológica tenemos una serie de trastornos que están asociados a este problema. No vamos a decir que la obesidad es una enfermedad mental, porque no lo es, pero va vinculada a muchos problemas mentales, depresión, ansiedad y también trastornos de la conducta alimentaria, como son el trastorno de atracones, la bulimia, el síndrome del comedor nocturno y otras conductas que están alteradas, que es, por ejemplo, hacer ingestas emocionales, y después luego vamos a hablar de esto. Con respecto al tema de si la obesidad es o no es una enfermedad mental, por supuesto decir que no es una enfermedad mental, pero sí que tenemos que saber que va asociada a muchísimas cuestiones, que muchas veces una depresión, una ansiedad nos puede llevar a la obesidad y viceversa, ¿vale? Muchas veces es esa obesidad, ese exceso de peso, lo que nos lleva a entrar en trastornos depresivos, trastornos ansiosos de distinta índole. En cualquier caso, lo que sí que siempre encontramos es una pérdida del bienestar psicológico. Y para tratar el problema del sobrepeso y la obesidad es imprescindible que tengamos en cuenta que esto necesita un abordaje multidisciplinar. Precisamente pues, por la idiosincrasia del problema y por todo lo que estamos diciendo.
Abordaje multidisciplinar, ¿por qué? Pues porque confluyen en el problema un montón de cuestiones. Personas con problemas endocrinológicos, personas con problemas nutricionales, personas con problemas físicos de distinta índole y personas con problemas relacionados con la salud mental. Bueno, pues todos ellos necesitan un abordaje multidisciplinar. En el caso de que lleguemos a niveles de obesidad mórbida, pues dentro de este abordaje multidisciplinar, en las unidades dedicadas a trabajar con este tipo de pacientes, pues le vamos a recomendar, pasado ya un peso específico, les vamos a recomendar cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica no es el final del proceso, el paciente tiene que seguir tratándose, pero desde luego en algunos casos va a ser imprescindible porque, porque es que si no el problema se nos va a ir de las manos. Siempre lo que tenemos que tener en cuenta es que todo aquello que se detecta de forma precoz va a mejorar el proceso, porque lo vamos a poder parar a tiempo. Lo mejor que podríamos hacer para abordar este problema es la prevención. Prevenir qué está pasando, qué es lo que se nos está yendo de las manos, y desde esa prevención pues vamos a hacer pues un trabajo muchísimo más eficaz. Porque hay muchísimos mitos relacionados con el tema del sobrepeso y la obesidad. Cuando te dedicas a este trabajo y ves las historias clínicas de tantos y tantos pacientes, cómo han ido cogiendo peso hasta llegar a un peso desmesurado que les ha llevado a tener que hacer una intervención quirúrgica, pues te planteas que esto este problema es de unas dimensiones enormes. ¿Qué lleva a una persona a ir permitiendo que ese peso vaya incrementándose sin tomar medidas? Podríamos pensar que es una cuestión de voluntad, podríamos decir, bueno, que es muy sencillo, que deje de comer, que se vaya a hacer deporte. Bueno, pues cuando vemos que este problema está en la sociedad, en todos los países, sean países desarrollados o no desarrollados, en todos los estratos sociales, sean estratos sociales más beneficiados o menos beneficiados, aunque es más prevalente en niveles socioeconómicos medios o medio bajos. Cuando además es un problema que lo vemos en todas las edades, en la infancia, en la adolescencia, en la etapa adulta, pues no debe de ser un problema que tenga una fácil solución. En este momento, las estadísticas que conocemos nos dicen que en países desarrollados, más o menos desarrollados, Chile, Argentina, Colombia, en España, tenemos niveles de obesidad que superan el 50-55% de la población que tiene sobrepeso y obesidad, ¿no? Por supuesto, las estadísticas en Estados Unidos y en México son devastadoras. En definitiva, no debe de ser un problema de fácil solución porque si no ya se habría resuelto. Es un problema muy complejo. En lo que al paciente concreto se refiere, saliendo ya un poco del problema más general, más social, muchas veces en ellos se genera la idea de que tienen una poca voluntad para reaccionar ante el problema que se les está presentando cada vez pues, más difícil de combatir. No es un problema de voluntad. Yo siempre les digo a los pacientes que no es un problema de voluntad, es un problema de decisión. En un momento determinado tenemos que tomar una decisión y esa decisión pasa siempre por el ejercicio y por la nutrición.
Para tomar la decisión necesitamos esa guía psicológica, ese apoyo psicológico de personas que estén preparadas para trabajar en estos temas y que le puedan ayudar, no de cualquiera. No de cualquiera, no del consejo de una revista, no del consejo de la vecina, no. Es un consejo psicológico. El consejo psicológico va a estar estructurado, va a estar encima de algo muy potente, que es el conocimiento del paciente, la evaluación del problema. Los psicólogos trabajamos de una forma, nosotros somos científicos y primero evaluamos el problema, las dimensiones del problema, las características del paciente, su perfil de personalidad, la forma en la que resuelve sus emociones. En función de eso vamos a trabajar de una forma o de otra. Vamos a ver cuál es su esquema psicológico, qué le está llevando a sostener este problema. Y en función de eso, pues le vamos a ir guiando para que modifique estas pautas, ¿no? Pero siempre al lado del ejercicio y de la nutrición. Vamos a ver cómo a través de la psicoterapia el paciente va incorporando patrones de conducta diferentes que le van a ayudar a resolver el problema que tiene. Estos patrones de conducta, como digo, tienen que estar basados en una realidad, que es la realidad de ese individuo, no algo general. Podemos decir que hay unas pautas generales para todo el mundo, evidentemente, pero nosotros vamos a trabajar de forma individualizada con el paciente concreto, el asunto concreto que le ha llevado a, a, a que su vida vaya por un derrotero. Que tenemos que confrontar con la realidad de qué es lo que me pasa y qué es lo que me lleva a comer de esta manera que estoy comiendo. ¿Qué es lo que me está llevando a deteriorarme de esta forma? No es por una cuestión estética, es por una cuestión de salud. Porque llegando a niveles elevados de obesidad, no solamente se va a afectar mi calidad de vida, sino que además se va a reducir, se va a ver seriamente reducida mi expectativa de vida. Y además de verse reducida, pues esa calidad de vida de la que hablo puede ser tremenda, porque los estudios nos están diciendo que esto no solamente es algo que afecta a lo físico del cuello para abajo, sino que también afecta a lo físico del cuello para arriba. Porque la comida, los alimentos hipercalóricos, el exceso de azúcares está produciendo un efecto sobre el cerebro y ya se está viendo que está acelerando procesos neurodegenerativos que pueden derivar pues, en demencias y en cuestiones de pérdida de esos procesos cognitivos que nos lleven a tener una ancianidad adecuada. Por lo tanto, no estamos hablando de algo muy, muy importante. El paciente tiene que saber qué le pasa y qué le lleva a comer de la manera que está comiendo y que le está llevando a la enfermedad. Una de las cuestiones que se abordan dentro del tratamiento del sobrepeso y la obesidad es que enseñamos a nuestros pacientes que hay diferencias entre tener hambre y sentir hambre. El hambre emocional surge de pronto, es algo instantáneo, no atiende a razones, da igual. Yo he desayunado a las 8 de la mañana y el hambre emocional me puede surgir a las 8:20 y siento hambre, pero yo tengo que saber que es un hambre emocional. Me ha surgido de pronto, lo tengo que trabajar. El hambre emocional, la ingesta emocional va vinculada a antojos alimenticios. Frecuentemente la persona dice que necesita comer algo, es que me apetece, necesito dulce, necesito salado. Y además es una sensación urgente, lo tengo que hacer ya porque parece que si no me voy a sentir peor. Es como un impulso, algo que no puedo posponer. Generalmente después de hacer este tipo de ingesta, la persona tiene unos sentimientos de culpa y pues porque ve que está cogiendo peso y tiene una sensación de pérdida del control. En algunos casos esta sensación no existe esa sensación de pérdida del control al principio.
Pues bueno, me apetece, me he comido esto, no pasa nada, ¿vale? Pero poco a poco se va incrementando el peso y la persona identifica, pues es que no lo puedo controlar. Y esa sensación de pérdida del control y de malestar psicológico le lleva a su vez a volver a hacer una ingesta emocional, con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola. En estos casos, los psicólogos, ¿cómo vamos a intervenir? Pues podemos hacer terapias individuales, terapias grupales. Nosotros en la consulta trabajamos de forma individual con programas de intervención de estructuración cognitiva, de modificación de la conducta y otros, en donde vamos a intervenir sobre los factores de riesgo que llevan a perpetuar esos pensamientos automáticos que después llevan a los pacientes a realizar conductas congruentes con esos pensamientos, es decir, les llevan a comer. Frecuentemente se produce como una secuencia. Podemos sentirnos presionados internamente a través de nuestros propios pensamientos o sentirnos presionados externamente a través de problemas familiares, de trabajo, de pareja X. Esos problemas, esa presión interna o esa presión externa, generan en nosotros una emoción. La emoción es normal y nos sentimos tristes, nos sentimos ansiosos o nos sentimos rabiosos. Hasta ahí, pues parece como que todo es más o menos normal. Es como una secuencia. ¿Qué ocurre? Que a veces a esa emoción le damos una respuesta inadecuada, que es la comida. Decimos, es que estoy fatal, me siento fatal, voy a comer bombones, porque eso me va a sacar de mi sensación, de mi emoción. Y realmente es una respuesta que es inadecuada, porque para salir de esas emociones lo que tengo que realizar son conductas adaptativas, no conductas maladaptativas que me van a llevar a otro problema. Si a la emoción le doy como respuesta la comida, me voy a sentir peor. Entonces ya voy a estar en un estado de ánimo triste, en un estado de ánimo de mucha rabia, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo engordo? Y eso me va a llevar a perpetuar esa conducta desadaptativa. Mientras que si a la emoción, esa emoción inicial, le doy una respuesta adaptativa, me voy a hacer deporte, me pongo a, no sé, a hablar con alguien o quedo con alguien, hago algo que es adaptativo, pues entonces no voy a entrar en un estado de ánimo y no voy a generar más conductas desadaptativas que me van a llevar a comer muchísimo peor. Pues esto que parece fácil, pues no lo es. Como hemos dicho antes, si fuera fácil, pues el problema se habría resuelto y se habría solucionado y ya llevamos muchísimos años con el problema del sobrepeso y la obesidad. Por lo tanto, no es fácil. Cuando algo no es fácil, bueno, pues nos tenemos que seguir haciendo preguntas y cuestionándonos. ¿Qué es lo que ocurre? Y entonces entramos en una dinámica en la que decimos, bueno, pues hay unos factores, lo que consideramos factores predisponentes. Dentro de los factores predisponentes hay unos factores predisponentes de carácter externo, están fuera del sujeto. Y dentro de estos podríamos hablar de factores familiares, factores ambientales, factores sociales. ¿Qué es lo que nos encontramos cuando hablamos de esos factores familiares? Pues nos encontramos que la respuesta y la actitud parental ante el tema de la comida y ante el tema del ejercicio y ante los hábitos de la vida va a ser de vital importancia durante la crianza del niño y va a darle unas claves que van a ser pues, muy importantes para ese niño. Tenemos que considerar que hay unos ambientes que son obesofóbicos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que son ambientes familiares en los que el culto al cuerpo es extremo, tiene que estar todo perfecto, está todo medido, se valora más a las personas por su aspecto externo, si estás delgado, si estás gordo, todo está muy en lo físico, de forma que si uno de los niños empieza a engordar, pues como que saltan todas las alarmas. También encontramos lo que consideramos ambientes obesogénicos. Son ambientes en los que pasa todo lo contrario.
Está absolutamente validado el comer de forma intensa y frecuente. El niño puede comer cuando le da la gana, déjalo, que coma lo que quiera, está creciendo, ya adelgazará, tiene que dar un estirón, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto influye de forma negativa porque se nos va o por un lado o por el otro. También con respecto a los factores familiares, decir que los modelos autoritarios, restrictivos, los modelos sobreprotectores, estos modelos parentales, pues no benefician a los niños en ninguno de los casos. Estemos o no estemos hablando del tema del sobrepeso, de la obesidad. Pero desde luego en este aspecto tampoco. Hay una serie de factores ambientales, por ejemplo, el tipo de comida que hacemos es una comida rápida, es una comida muchísimas veces acelerada, con alimentos procesados o ultraprocesados que no generan ningún beneficio sobre nuestro cuerpo. No tenemos tiempo para comer. Los horarios de trabajo. Los horarios de trabajo nos dejan sin espacio para la comida. El tiempo de ocio que tenemos como que lo gastamos a veces en actividades muy sedentarias. Es decir, hay una serie de factores ambientales que influyen negativamente en el problema del sobrepeso y la obesidad. Y también, y esto que no se malinterprete, la incorporación de la mujer al trabajo de forma masiva, pues también ha cambiado a nivel ambiental, porque los alimentos no son iguales, no se come de la misma manera que se comía antes. Los niños normalmente comen en los comedores de los colegios, y aunque en los comedores de los colegios se tiene cuidado con las cosas que se les dan a los niños, pero no es lo mismo que comer en casa. Y bueno, pues esto es una realidad, no es una crítica a la sociedad, pero sí es una realidad que tenemos que contemplar como, como parte del problema que tenemos. Eh, También podemos, otras concepciones ambientales o sociales, es el culto al cuerpo. El culto al cuerpo, la asociación de la belleza con lo delgado, la asociación del éxito con lo delgado, la presión del grupo de iguales a partir de una edad. El niño que tiene sobrepeso empieza a sufrir algunas críticas por parte de otros niños. Después, esto que hay en torno a nivel social, el peso ideal, el cuerpo ideal, las modas, los anuncios, los modelos publicitarios. Bueno, pues todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Sobre todo el año de la publicidad. La publicidad nos presenta una imagen de negocio, es imposible que alcancemos nosotros el cuerpo que nos ponen en la publicidad. Y a pesar de que la Organización Mundial de la Salud ha intervenido en este sentido, y hace ya años que se decidió que las campañas publicitarias dirigidas a la infancia y a la adolescencia no tenían que tener ningún contenido relacionado con todas estas cuestiones que estamos hablando. Sin embargo, sigue ocurriendo y esto no se ha frenado. Y esto es una tarea que nos queda por hacer. Es importante también decir que desde los medios y desde la publicidad se nos vende esta imagen negocio de la que estoy hablando y es una imagen absolutamente imposible. No podemos tener esas medidas, las mujeres no podemos tener esas medidas, no podemos medir todas 1,75 y no podemos tener todas el mismo contorno de cintura, de cadera, de pecho. Es como si fuéramos clones. Y entonces, si no cumples con los cánones del clon, entonces estás descatalogada. Eres la bajita de la clase, la rellenita de la clase y esto va generando pues un daño en esas chicas. Además, la sociedad también en ese sentido es implacable porque muchas veces van niñas jóvenes a comprar ropa y no hay tallas de la ropa que les gusta como jóvenes que son.
tienen que tener otra talla y si no, se tienen que comprar la falda que se compraría su abuela. Bueno, pues esto está yendo muy mal. ¿Qué es lo que se consigue a través de estos medios y de esta presión social? Se consigue generar una queja sistemática. La persona entra, pues como lo físico es tan importante, pues entra en una queja sobre su propio cuerpo. Siempre le falta o le sobra algo y esto genera un efecto de insatisfacción. Esta insatisfacción puede apoderarse de esa persona y dañarle psicológicamente. En estas etapas de la preadolescencia o de la adolescencia es muy importante que la persona aprenda a aceptar su propio cuerpo, como valorando la funcionalidad de su cuerpo, la posibilidad de hacer muchas cosas, aunque su cuerpo no sea no tenga las medidas que le marquen, porque las medidas son absolutamente irreales, ¿no? Entonces, sí que también lo que tenemos que transmitirle a estos adolescentes o preadolescentes es que aceptar el cuerpo no quiere decir que que tengas que renunciar a mejorarlo. Tú puedes estar satisfecho de tu cuerpo porque está bien, pero puedes mejorar en algunos aspectos y a través del cuidado, pues lo vas a conseguir. Y lo vas a conseguir a través del ejercicio. El ejercicio es extremadamente importante en estas primeras etapas del desarrollo. Y luego también, siempre, transmitirles la idea de que el cuerpo no es algo para mostrar. Esto no es, mira qué bien estoy, mira qué mal. No es algo para mostrar. Y que tampoco es algo para juzgar, que si me gusta, que si no me gusta. El cuerpo es algo mucho más importante, es el vehículo en el que nosotros vamos montados, que lo tenemos que cuidar, pero no tenemos que estar siempre comparándonos con otros cuerpos o juzgando las partes de nuestro cuerpo como de forma que nos lleven a sentir esa presión, ese desgaste, ese duelo. Debemos de conseguir que las personas quieran su cuerpo no por estética, sino por salud. Después de haber visto a tantos pacientes con este problema, las personas que nos dedicamos a esto frecuentemente llegamos a la misma conclusión. ¿Cuántas personas que han llegado a tener obesidad mórbida no hubieran tenido obesidad mórbida si hubieran frenado el sobrepeso a tiempo, si no se hubieran castigado tanto con el sobrepeso? Es decir, si lo hubieran cuidado su alimentación y su ejercicio, pero sin pasarlo por tantas tensiones ni por tanto malestar psicológico, bajadas de autoestima y todo esto que estamos diciendo. ¿Cuántas personas no habrían llegado a niveles de obesidad mórbida si eso se hubiera podido frenar? Evidentemente, en todas estas cuestiones tenemos que hacer una transmisión de la información que se verá. No es algo, no hay soluciones mágicas. Yo no puedo parar un problema de un día para el otro. Porque hoy decida que voy a cambiar mis hábitos de la vida, no voy a adelgazar 5 kilos. No. El paciente tiene que ser disciplinado, tiene que responsabilizarse y tiene que aprender a realizar una serie de hábitos con constancia. El cambio de los hábitos de la vida es un proceso. Durante ese proceso podemos tener algún momento más difícil, pero siempre que el paciente entiende que fallar no es fracasar, va a poder seguir adelante. El paciente que entiende que fallar es algo dramático, algo que le lleva a la casilla de salida, tiene más dificultades para salir adelante. Por lo tanto, fallar no es fracasar. Fallar es una parte del proceso del cambio de los hábitos de la vida. Cuando la persona está ya en una situación de malestar psicológico, se pone en manos de profesionales, estos profesionales les vamos a enseñar, les vamos a ayudar a filtrar la información irrelevante.
que les llega desde fuera y sobre todo la información irrelevante que les llega desde dentro. Es muy importante que el paciente aprenda a identificar qué se dice, cómo se lo dice y cómo se trata. Se lastima internamente. Es muy importante. ¿Me estoy haciendo daño internamente? ¿Me estoy diciendo cosas feas? ¿O por el contrario, estoy potenciando mis partes positivas? Estoy haciendo un saboreo de cada uno de los logros que yo estoy realizando y de esta manera me estoy dando aliento para ese proceso de cambio. Pues con estas guías, con estos anclajes que le vamos dando al paciente, el paciente va recuperando y de esa manera va realizando cada vez conductas más aceptables. En definitiva, el cambio de los hábitos de la vida es un proceso, no es un fin en sí mismo. Ya he llegado, toco la pared y me vuelvo. No, es un proceso. Hay que seguir insistiendo y no será para nada positivo banalizar sobre un problema que tengo con el peso, pero tampoco va a ser nada positivo dramatizar con un problema que tengo con el peso, porque ni banalizando ni dramatizando voy a encontrar la solución. Solamente voy a encontrar la solución desde mi adulto interior, siendo proactivo, siendo eficaz en la decisión. Y si esa decisión no la puedo tomar yo solo, entonces con ayuda externa, con ayuda siempre de un profesional. Antes, los factores de tipo genético, que lo genético influye. Aunque nosotros siempre decimos que gen no es destino, es decir, que se puede contrariar la genética. Sí que es verdad que hay pacientes que tienen bastante facilidad para engordar y bastante dificultad para adelgazar, entre el 20 y el 40% del problema del sobrepeso y la obesidad se debe a la genética. ¿Cuál es nuestra estructura? Hay personas que no aceptan ser de hombros estrechos y caderas anchas. Hay personas que no aceptan no tener cintura. Esta es su estructura. Nunca la van a poder cambiar. Lo que van a poder hacer es mejorar ciertos aspectos de su cuerpo, pero no van a poder cambiar su estructura ósea, ni la forma en la que se distribuyen las grasas. Hay gente que siempre va a engordar de la cintura para abajo, hay gente que va a engordar más en la parte central. Esto es un fenotipo androide, un fenotipo ginoide. Bien, pues eso lo tenemos que aceptar y esta es la cuestión. Si aceptamos estas características y estos factores personales y no los vivimos desde el drama, sino que los vivimos desde el cuidado y no desde la visión catastrofista, pues entonces nosotros nos vamos a cuidar, pero no vamos a tener un problema con la alimentación y ni mucho menos un problema con el peso. Dentro de los factores personales tenemos que también pararnos a pensar en lo mental. Nosotros, las personas que nos dedicamos a esto, consideramos que lo mental está muchísimas veces infradiagnosticado. Que si se hubiera abordado lo mental antes, muchos de nuestros pacientes que han llegado a cirugía bariátrica, pues se hubieran ahorrado esta cirugía porque habrían frenado el problema de la sobreingesta y de la vida sedentaria, lo hubieran frenado a tiempo. Pero no se les diagnosticó a tiempo lo que les ocurría en el área de la salud mental y esto les llevó a comer y esto les llevó a engordar. Dentro en el hospital, en la unidad de psiquiatría que está relacionada con los problemas de sobrepeso y obesidad del Hospital Infanta Sofía, hicieron un estudio muy interesante en el que vieron que un 43% de estos pacientes tenían rasgos de los pacientes que iban para cirugía bariátrica y que tenían problemas de obesidad ya morbida. Había un 43% que tenían rasgos depresivos, había un 22%, un poco más, que tenían trastorno adaptativo, había un 12% que habían tenido conductas bulímicas, había un 37% que tenían sintomatología de ansiedad grave o moderada, es decir, había patología mental.
Y decimos, bueno, pues si eso se abordara de forma preventiva, pues a lo mejor nos ahorrábamos después luego todo lo que pasa a continuación. Dentro de los factores de riesgo que también tenemos que considerar están los tratamientos médicos relacionados con la salud mental. Hay muchísimos estudios que muestran que la ingesta de este tipo de medicamentos incrementa el peso. Los pacientes lo tienen que tomar, pero también tenemos que saber que estos tratamientos no se deberían recetar de forma crónica. Algunos pacientes sí, otros no, porque el paciente que recibe este tratamiento, el tratamiento le tiene que ser retirado en la mayor parte de los casos. Sin embargo, se prolongan en el tiempo. Esto no está beneficiando a nuestros pacientes. Se hizo un estudio en el Reino Unido sobre el incremento de peso en pacientes que estaban siendo tratados con los medicamentos más frecuentes que ellos utilizaban. Y entonces se vio que, por ejemplo, para la depresión, engordaba la mirtazapina, la sertralina, la venlafaxina, el citalopram, la fluoxetina, el famoso Prozac, la trazadona, la amitriptilina y otros. Se vio que para el tratamiento de la ansiedad lo que más utilizaban era la duloxetina, que también engordaba, y otros tratamientos para la ansiedad y la depresión, como por ejemplo el escitalopram y la famosa paroxetina, que también se utiliza mucho en España, ¿no? Concretamente, el dato de la paroxetina es tremendo, porque hay un incremento de hasta un 7% de peso. Hay otros estudios para tratamientos, medicamentos para personas que tienen esquizofrenia, pues que por ejemplo el Larbactil se vio que había un incremento de unos 4 kilos en 3 meses de tratamiento. Todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta. Con el tema de los medicamentos tenemos que ser muy cautos. El paciente que necesita un tratamiento, pues que se lo den, pero que no se prolongue en el tiempo. Además de estos factores personales de riesgo, de estos tratamientos que estamos nombrando, también tenemos que tener en cuenta que hay toda, además de este infradiagnóstico que decimos de muchos problemas de salud mental que en un estado incipiente podríamos haber resuelto, tenemos que saber que hay unos factores también predisponentes desde lo emocional, desde lo emocional y desde la crianza de esa persona. ¿Cuántas personas que han sufrido burlas? ¿Cuántas personas que se han sentido insatisfechas con su cuerpo? ¿Cuántas personas que han generado pensamientos disfuncionales, pensamientos automáticos que les han llevado a realizar ingestas que les han deteriorado? ¿Cuántas personas que han minimizado el problema? Y dentro de estos factores personales, ¿cuántas personas con baja autoestima? ¿Cuántas personas con esa necesidad de aprobación, que los demás aprueben su conducta? Personas vulnerables, personas perfeccionistas. ¿Cuántas cantidades de personas con todo este tipo de asuntos personales han llegado a comer de forma inadecuada hasta el extremo de generar un impacto sobre aspectos físicos? ¿Cuántas personas que dedican parte de su tiempo a anticipar eventos del futuro, vivir con ansiedad, no estar en el presente, su vida se convierte en una situación de estrés porque viven el estrés del momento más el estrés que anticipan? ¿Cuántas personas que compensan sus frustraciones a través de la comida empiezan haciéndolo y poco a poco van incrementando el peso hasta llegar a niveles de obesidad?
hasta niveles de obesidad mórbida que les llevan muchas veces a tener que entrar en un quirófano, pues porque ya se les está yendo la salud. Es decir, si pudiéramos intervenir en todos estos aspectos emocionales, personales, desde la infancia, si pudiéramos enseñar a los niños a regular sus emociones, a no generar estas cantidades de pensamientos y esta cantidad de acciones disfuncionales, como digo, pues entonces nosotros estaríamos haciendo algo que es realmente preventivo. Intervenir sobre los aspectos personales, sobre los aspectos sociales, familiares, ambientales, es necesario para frenar el tema del sobrepeso y la obesidad, que es un tema muy serio que afecta a la salud física y a la salud mental. ¿A qué conclusiones nos llevan todas estas reflexiones que hemos estado haciendo hasta ahora? Pues que hay una relación entre el sobrepeso y la obesidad y las alteraciones psicológicas, que generalmente llevan a estas personas a tener una peor calidad de vida, que generalmente se producen en personalidades que tienen un corte más impulsivo, que tienen una insatisfacción corporal, que pueden tener sintomatología, cuadros ansiosos depresivos, que tienen trastornos adaptativos y otros trastornos. Y que muchísimas veces encontramos en estos pacientes también algo que me gustaría dejar claro, que se llama adicciones cruzadas. Es decir, además del problema de la ingesta desmesurada, que puede empezar en una comida emocional y terminar en un trastorno de atracones, o que puede tener una bulimia y después trastorno de atracones, es decir, trastornos de la conducta alimentaria, pues además hay adicciones cruzadas, es decir, la persona puede comer y beber, comer y jugar, comer y ser adicto a cualquier otra cosa. Por lo tanto, los trastornos mentales no deberían de estar infradiagnosticados y se debería hacer un abordaje clínico pues en las primeras etapas del problema del sobrepeso para que esa persona deje de comer y no siga engordando y no siga maltratándose. Es muy importante hacer este trabajo.